Ya. Buenos días, profesor. Hoy día vamos a presentar el proyecto de sensor de temperatura para el curso de dispositivos electrónicos. Los integrantes son Bacelar Vargas Vivian, García Javier Jan, Paredes Rosas Diego, Sánchez Gómez Renzo, Tuco Rojas Jan. Para la introducción, los sensores de temperatura convierten una magnitud física en una resistencia o tensión eléctrica. Un sensor de temperatura es un sistema que detecta variaciones en la temperatura del aire o del agua y la transforma en una señal eléctrica que llega hasta un sistema electrónico. Esta señal conlleva determinados cambios en el sistema electrónico para la regularización de la temperatura, sea que se trate de la temperatura ambiental en la casa, oficina o precisa de un material en proceso de ebullición. La medición de temperatura en un ámbito privado o industrial es muy importante. Además, los sensores de temperatura como el LM35 son dispositivos que transforman los cambios de temperatura en cambios de señal eléctrica que son procesados por un equipo eléctrico o electrónico. En este caso, el sensor de temperatura irá conectado a un PIC que está conectado a una pantalla LCD de 16 por 2 y allí se mostrará la temperatura actual para controlar la temperatura de las personas con fiebres en lugares cerrados y así prevenir el COVID. Los objetivos, tenemos el objetivo general, presenta una propuesta de mejora del sensor de temperatura eh, contra el COVID-19. Los objetivos específicos explica el funcionamiento de un sensor de temperatura, describir los componentes y características de un sensor de temperatura, explicar el circuito elaborado y programado en CSS para la propuesta, equipos y componentes requeridos, un PIC 18F 4550, un LCD de 16 por 2, un LM35, un cristal de 4 MHz, dos condensadores cerámicos de 22 picofaradios, un potenciómetro de 1 kiloohmios, una resistencia de 420 ohmios, una resistencia de 10 kiloohmios, un pulsador abierto, un protoboard, una fuente de 5 voltios, o también pueden utilizar un cargador, y también cable fuente. Además, agregar que estos componentes son muy fáciles de conseguir en cualquier tienda donde vendan dispositivos electrónicos. Sensores de temperatura. Existen múltiples formas de medición de temperatura, entre los cuales los diferentes tipos de sensores tenemos: termopares, termistores, circuitos integrados como el LM35. A continuación explicaré cada uno de ellos. Los termopares están disponibles en diferentes combinaciones de metales o calibraciones para su adaptación. Las más comunes son de calibración tipo J, K y T, siendo la más comercial el de tipo K. Cada calibración tiene un rango de temperatura y un medio diferente. El termopar tiene un alcance máximo, el cual está limitado por el diámetro del cable. En otras palabras, si su cable es muy delgado, no logrará el rango de temperatura deseado. Ahí podemos observar la imagen del termopar. Termistores, PTC y NTC. Un termistor es un sensor resistivo de temperatura. Su funcionamiento se basa en la variación de la resistividad. Aquí podemos observar los dos diferentes tipos de termistores, ¿no? La principal diferencia es que con el aumento de temperatura, el termistor NTC disminuye su resistencia. En cambio, el PTC, su resistencia aumenta. Ahora aquí podemos observar la curva característica de cada termistor, ¿no? En cuanto al termistor NTC, se concluye que tiene una función decreciente. En cambio, el
termistor PTC tiene una función constante en un intervalo de temperatura y luego es creciente, ¿no? El sensor LM35 es un sensor de temperatura digital. Además, es un integrado con su propio circuito de control, que proporciona una salida de voltaje proporcional a la temperatura. Este es relativamente habitual en el mundo de los aficionados a la electrónica, por su bajo costo, su facilidad de uso y tener tan solo 3 pines. Características: calibrado en grados Celsius, factor de escala lineal 10 milivoltios grados Celsius, rango de medición de 55 grados a 150 grados Celsius a más, ideal para aplicaciones remotas, funciona de 4 a 30 voltios, consumo menor a 60 microamperios y baja impedancia. Ya, yo les hablaré sobre el LCD. El LCD es una pantalla delgada formada por un número de píxeles de color o monocroma, colocada adelante de la fuente de luz y reflectora. Es una pantalla de 16 por 2. Se refiere a que tiene 16 segmentos por 2 filas, quiere decir, tiene 16 líneas o filas y 2 columnas. El data chip del LCD está regido por las patitas, bueno, o las conexiones. La primera conexión es el negativo, que va hacia tierra. La segunda es la entrada de voltaje. La tercera es el contraste, que se quiere definir en la pantalla. Eso se regula mediante un multímetro. El 4 es el lector de registro. El 5 es la opción de write o width. Del 6 al 14 son las patitas que se usan para poder programar la pantalla. Nosotros utilizaremos de la entrada 8 hasta el 14. Bueno, el PIC. En este proyecto se utilizará el PIC 18F4550. Este es un microprocesador, es, es fabricado por un microchip familiar a la cual se denomina PIC. El modelo es 18F4550. Posee una característica que soporta modo de comunicación serial, posee 2 pines para ello, amplia memoria para datos y programas, su memoria es reprogramable. La memoria de este PIC es una memoria flash. En ese tipo de memoria se puede borrar electrónicamente esto. Esto corresponde a la F como modelo. Set de instrucciones reducidas, tipo de instrumentos necesarios para la comunidad que manejamos para este proyecto. El PIC tiene 40 patitas que pueden utilizar para el proyecto. Esto. Bueno, para el desarrollo del proyecto se ha utilizado el simulador Proteus, pero antes de ver la simulación vamos a ver un poco de la programación que lleva el microchip, ¿no? En este caso se ha usado el entorno programador de CCSC Compiler, el cual utiliza el lenguaje de programación C. Y el lenguaje la programación no nos ha costado nada, ya que es una programación reutilizable, gratuita, bajada de internet, donde la parte más importante del código está en la parte de la condicional, donde nos indica que para una temperatura mayor a 37 grados centígrados el microchip va a enviar la orden al LED de dar la orden de prender, ¿no? Para la simulación realizada en Proteus tenemos las siguientes componentes, ¿no? El circuito, la parte del circuito comprendida con cristal y condensadores, que sirve para que las oscilaciones sean más limpias. El sensor LM35, el cual va a captar la temperatura. El LED asociado a la resistencia. El display con el respectivo potenciómetro, que es para variar el contraste. Y el microchip, ¿no? El PIC
18F4550, las respectivas conexiones, y ahora vamos a dar un ejemplo de el funcionamiento de este. En este caso está marcando una temperatura de 36 grados, ¿no? Supongamos que el paciente está con 38, que vendría a ser un promedio de fiebre, ¿no?, en el ser humano. Para eso tenemos que subir un poco. Y vemos que cuando la temperatura llega a 38 grados, se da la orden de que prende el LED, ¿no?, indicándonos de que la persona ha alcanzado un estado de fiebre. Y así sucesivamente seguimos aumentando. Bueno, esa sería la simulación. Ahora he mencionado todo sobre el sensor de temperatura. Aquí podemos observar el proyecto de cada componente electrónico que se usó. Como por ejemplo, podemos ver el precio del PIC, resistencias, condensadores, la fuente, entre otros aparatos electrónicos. Esto nos sale más o menos un total de 80 soles, ¿no? Pero este proyecto nos podría salir más barato, ya que en casa algunos tenemos lo que es el protoboard, la fuente, entre otros. Vemos que es un proyecto muy económico. Ahora, este proyecto está siendo muy usado en todos los supermercados, ¿no? Como en el mall, por ejemplo, ¿no? Ya sea en los bancos, centros laborales, como las empresas. Es un dispositivo muy útil ante esta pandemia y nos ayuda mucho para evitar contagios. Conclusiones. Ahora, podemos observar que tanto la química como otras ramas que se encargan de laborar, bueno, en un laboratorio, están enfocados en encontrar una vacuna para el COVID-19. Es una lucha ardua, lo que los científicos pasan día tras día con la elaboración de una vacuna. Vemos en las noticias que la cantidad de muertos son cada día peor, ya sea por la falta de los hospitales o por falta de medicamentos. Así como también observamos en las noticias la cantidad abrumadora de infectados que hay cada día. Y eso se debe en mayor parte por la falta de conciencia de las personas, ya sea por sus reuniones grupales o fiestas, o el mal uso de mascarillas, entre otros protectores. Pero ante todo esto, hay otras ramas ayudando a la lucha contra el COVID-19, como lo es la tecnología. Vemos que en tiendas o supermercados se usan mucho los dispositivos electrónicos, como son el sensor de temperatura o los sistemas de conteo de personas y control de aforo, entre otros dispositivos, ¿no? Estos dispositivos no disminuir la tasa de contagiados que se muestra cada día y así evitar más muertes. Sugerencias. Vemos que están desarrollando algunos aparatos electrónicos que están ayudando en la lucha contra este virus, como los sensores de temperatura, así como también los respiradores mecánicos. Pero no lo hacen a gran escala, y esto se debe por la falta de apoyo del Estado. Y una buena sugerencia sería que el Estado apoye a estas universidades, ya sea con dinero o con las herramientas y materiales, para que así puedan fabricar a gran escala los aparatos. Y esto sería nuestro informe. Gracias por su atención.